fuerte dentro del marxismo, ¿no? Porque otra vez me dijeron, pero Montero no es marxismo. Y el MIR de Chile, los Tupamaros de Uruguay, el ELN en Bolivia, el MNR8 de Brasil, también está el MIR FALN de Venezuela. Y bueno, que son organizaciones que combinan la guerrilla urbana con la guerrilla rural. Y dentro de la concepción, ¿no? Que también inclusive bien marxista-leninista, de partidos marxista-leninistas, y que inclusive innovan en las concepciones muy influenciados por la experiencia vietnamita, ¿no? Que conjugan partido de cuadro, partido de masa, esa dicotomía que muchas veces se daba en las discusiones de construcción organizativa. Bueno, estos partidos inclusive inspirados por la experiencia vietnamita combinan, que es, bueno, es partido de cuadro, no es partido de masa. Bueno, no. Define el PRT, somos un partido de militantes, como decía el partido bolchevique, militantes profesionales, entregados de cuerpo y alma, pero involucrados al laburo de las masas, en su trabajo político. Donde tomaron la experiencia de la Revolución Cubana en la conformación de ejércitos revolucionarios. Y en eso, digamos, y esto es una cuestión mía, lo voy a decir yo, para mí el ERP es la que mejor expresa esa visión en el Cono Sur, por diferentes motivos. Porque desarrolla una guerrilla rural importante, prominente, una guerrilla urbana muy poderosa, de hecho hace las acciones de urbanas más grandes de América Latina dirigidas por el marxismo, toma cuarteles que no hay, digamos, no hay otra experiencia de guerrilla marxista en América Latina que tome la magnitud de los cuarteles, operaciones urbanas de la magnitud con 300 combatientes, que también no es común. Y que conforma esta organización inspirado por la Revolución Cubana y por el discurso la tricontinental de Che Guevara, la Junta de Coordinación Revolucionaria, que es como la internacional revolucionaria del Cono Sur, de las organizaciones políticas armadas, que se funda en el 74, es, digamos, coartada por los procesos de terrorismo de Estado, pero hace una experiencia con acciones conjuntas, y de hecho en todos los países de la Cono Sur hay revolucionarios de distintas nacionalidades caídos en acciones de organizaciones revolucionarias integrantes de la Junta, ¿no? Acá cayeron Tupamaros en Argentina, la gente de Tupamaros es uno del MIR, y han caído en Chile herpianos, es lo que tengo yo así como conocimiento más. Bueno, estas organizaciones van en sintonía de todo ese influencia teórica de los marxistas que yo venía planteando antes, de la década del 40, del 50, y que me señalé en este caso particular a Silvio Frondizi. ¿Por qué Silvio Frondizi? Es un teórico asesinado por la AAA con 85 balazos en la cabeza, para decir a la AAA hay que destruir ese cerebro. Eso fue lo que la AAA escribió, no estoy diciendo que... Dice, paramos 85 balazos porque ese cerebro hay que destruirlo. Ese cerebro tiene que dejar de pensar. Ese cerebro tiene que dejar de pensar. Silvio Frondizi es muy importante, es el hermano de Frondizi, el presidente, es hermano de un Frondizi que fue rector de la UBA, o sea, 7 hermanos muy prolíficos, y que él viene de una formación más bien liberal y va como acercándose al marxismo digamos, por motu propio, influenciado por el Partido Comunista, porque el Partido Comunista no puede seguir el camino, inclusive con trabajos que hasta el día de hoy están escondidos de Silvio Frondizi, ¿no? Hay un texto que yo no logro conseguirlo, que es la integración mundial capitalista, que plantea que después de la Segunda Guerra Mundial se da como la última y final etapa de integración mundial imperialista, ¿no? De los capitales, que sería como el preludio de las transnacionales, ¿no? De la transnacionalización del capital, ¿no? Y él ensaya sobre eso, y justamente caracterizando mucho más en la teoría de que el mundo está dirigido, la economía y después lo que termina siendo la globalización, no existen las fronteras, naciones, más de en coche. Bueno, él lo utiliza en el 49, 48, y después hace otros trabajos, y además es un formador de muchos revolucionarios, de muchísimos revolucionarios, de Hugo Blanco, de Misael Peña, bueno, muchos revolucionarios más, y Bengochea que muere en el 62 por estallar la bomba, era un guevarista, y Frondizi
tiene trabajos muy importantes y el PRT se nutre mucho de lo que decide Frondizi. De hecho, Frondizi antes de su muerte termina incorporado al PRT, es miembro del PRT, y también mucho de Viniciades Peña, que es un discípulo de Frondizi, que también es un autodidacta, que digamos, también profundiza mucho sobre la teoría de la formación social y económica en América Latina, en Argentina obviamente, tiene un trabajo que se llama El pueblo argentino, que estudia desde la colonia, todo el periodo colonial hasta Frondizi, y acá apuntó una estudiosa de Viniciades, no me acordaba hasta de dónde empezó a estudiar, creo que era de la colonia. ¿Sí? Y que también abona esa teoría justamente de que Frondizi y Viniciades, de que somos sociedades dependientes, semicoloniales en los casos, y pseudoindustrializadas. Incorporan el concepto de pseudoindustrialización, que tiene que ver que el capital imperial en América Latina permitió la industrialización de determinadas ramas, fundamentalmente las productoras de bienes de consumo. ¿Para qué? Pero ¿quién es que vendía las máquinas para construir eso? Los países centrales, que inclusive pagaban mucho más que antes por lo que pagaban por los bienes de consumo que importaban. Entonces, donde las relaciones de dependencia se habían desarrollado a un nivel de una economía mucho más dependiente y mucho más ligada al capital transnacional. Esa cuestión abona el carácter de la revolución diciendo la revolución en América Latina es socialista, no hay que pasar por la etapa de la revolución burguesa. Entonces estas organizaciones toman fundamentalmente esa concepción que rompen y que están obviamente influenciadas, que en la revolución cubana lo viene demostrando que ese era el camino, y es como digamos, yo diría que el momento más prolífico del marxismo en América Latina será de la revolución cubana en adelante. Que derrotadas las revoluciones, excepto la sandinista, que triunfa en el 79, 19 de julio del 79, el mismo día que asesinan a Santucho acá en Argentina, nada más que en el 76 lo asesinan, pero el mismo día, 19 de julio, triunfa la revolución sandinista, que en todo caso podremos en todo caso después decir que es obviamente súper atacada por el imperialismo con los contra en Centroamérica, que es un despliegue monumental de recursos mercenarios. De hecho, genocidas argentinos fueron a asesorar a los contras en la tortura, en la aterrorización del pueblo y demás. O sea, un tremendo que prácticamente justamente en el 89 los sandinistas, producto de una destrucción de su sistema productivo, de una generación de 8 años masacrada por sostener la guerra contra los imperialistas y los mercenarios, que llaman a elecciones. Obviamente la embajada yanqui con la derecha que estaba ahí camuflada en Nicaragua decía: o nosotros somos la paz o quieren la guerra. Bueno, el pueblo ganó por muy pocos votos la Chamorro y se cierra como el capítulo revolucionario de Nicaragua hasta ahora con Daniel Ortega, que es discutible que pasa en Nicaragua. Y acá también puse parte de los fusilados de Trelew, Pedro Bonet, de Ler, Pujal de Montoneros y la compañera Vergés Vergés de la FARC, que son, también lo que marca también el tiempo, ¿no? Marxistas revolucionarios, pseudo-marxistas, pero empleados por el marxista, y que justamente la concepción de unidad de los revolucionarios también importantísima, ¿no? En la visión también de los marxistas, de la disputa de la hegemonía, ¿no? No sectaria, sino la unidad de los revolucionarios, también marcando una característica de ese periodo marxista. Porque el PRT permanentemente intenta unitario con otras corrientes revolucionarias, comprendiendo también la experiencia de esto de frentes de liberación, que pueden incorporar sectores inclusive de pequeña burguesía, pero hegemonizando la clase obrera. También innovando las concepciones anteriores del marxismo. Son derrotadas, terrorismo de Estado mediante, genocidio, desapariciones, todo lo que ya conocemos en ese periodo contrarrevolucionario, que se abre el periodo contrarrevolucionario, y que de alguna manera la frutilla del postre es la caída de la Unión Soviética, el campo socialista, el derrumbe del muro de Berlín, que creo que lo tengo por acá. A ver, sí, cayó el muro de Berlín, Clarín, la Unión Soviética deja de existir, fíjense la tapa que le pusieron ahí, Clarín.
Y, perdón, permiso. Bush y Menem, símbolo del consenso de Washington, que fue como el programa neoliberal contrarrevolucionario del capital transnacional, ¿sí? Que demostró a qué profundidad fue la derrota. Por eso lo caracterizamos nosotros, porque luego ya no escribe sobre esto en este caso, es un periodo contrarrevolucionario, ¿no? Retroceso en los derechos, retroceso en todo lo que adquirió la lucha de populares, trabajadores, obreras, revolucionarias previa. Retroceso total, privatización, o sea, proceso de nacionalización, privatización, entrega de los recursos naturales, destrucción de la industria. O sea, si antes el capital había desarrollado la industria, la liquida a toda la industria de sustitución e importación, con lo cual es un periodo contrarrevolucionario. Que, obviamente, también el marxismo cae en desgracia. Surgen las corrientes postmodernas, las peores que son las neoliberales son la de Fukuyama. Un yanqui que plantea el fin de la historia, ¿no? El capitalismo está para siempre, se instaló, ya el socialismo murió, está clarísimo, todas las masas. El que decía imperialismo lo apuntaban así, y como dice De Santi, Jesús en la cruz estaba más cómodo que uno que decía, un marxista hablando del imperialismo. Y bueno, rebelión en Argentina, pero podemos hablar las rebeliones en Bolivia con la guerra del gas y el agua, el Caracazo en Venezuela, los movimientos antiglobalización en Canadá, en Estados Unidos. Bueno, que de una manera disrumpen. Esto es una foto de Cutralcó, año 90 y... Sí, por ahí. No tal vez así que era Molconi y Cutralcó, porque creo que tiene un año de diferencia, pero Cutralcó. Quiebre, digamos, de lo que planteábamos al principio, ¿no? Y que se abre para nosotros un nuevo periodo. ¿Por qué? Pero antes de arrancar eso de que es un nuevo periodo, hay unas cuestiones importantes, ¿no? Las conclusiones y cierre. Bueno, el tema de lo que una vez de modo perdió el marxismo por un momento, que es la aplicación creadora del marxismo, ¿no? A la realidad latinoamericana, que implica precisamente la superación de esas dos tendencias, el particularismo o el hipótesis, que poco hablé, porque la verdad no tenía ganas mucho de dar de bola, que es del APRE, de Aya de la Torre, ¿no? Esto del Pocahontas, inclusive es, históricamente casi que inmediatamente muere en su sentido que era marxista. Cuando ya claudica y hace cualquier cosa, Aya de la Torre, mucha bola no hay que darle, que esto que Latinoamérica es algo tan particular que tenemos la teoría propia. Entonces el marxismo lo meten abajo de la cama. Y la visión dogmática, ¿sí? Eurocentrista, que se traslada, que se referencia mucho al Partido Comunista, que hasta el día de hoy, podríamos decir, que se nos enojó, en Santa Fe se nos enojó con gente del PC que vino a la charla, se nos enojó por eso. Y, bueno, esto no, que en realidad es la unidad dialéctica entre lo específico y universal que plantea el marxismo, ¿no? El parte y el todo de esa relación dialéctica que hay, ¿sí? Que reconoce el particularismo, pero vinculado al todo, ¿no? Esa visión de unidad dialéctica fundamental del materialismo dialéctico. Y el aporte de Mariatti, que ya lo dije, el tema de caracterizar al campesinado indio americano como sujeto de la revolución, a diferencia del stalinismo que caracterizaba al campesinado como capaz de combatir solo por reforma democrática, bueno, que planteaba que no era revolucionario, básicamente. Bueno, la traslación mecánica de la caracterización del campesinado en Europa. ¿Ven la Revolución Mexicana? Que no hablé, en la versión original de esta clase hablaba más de la Revolución Mexicana, pero perdía tiempo para otras cosas, porque en realidad la Revolución Mexicana se ve justamente la falta de marxismo. Porque las clases fundamentales de la revolución, campesinos y obreros, se matan entre ellos, ¿no? Que lo matan a Villa y Zapata. Y El Salvador y Brasil como insurrecciones solamente, pero el castrismo en Cuba y Mao, pero lo pongo porque también son lo mismo, en China como proceso histórico que pudieron resolver y llevar adelante la estrategia de poder. Estas fueron insurrecciones que de algún modo no pudieron resolver justamente la estrategia de poder, por eso de alguna manera caracterizamos que son fallidas, cosa que sí logró el castrismo y guevarismo en Cuba. Bueno, y acá vuelvo al comienzo de esto, que es
decimos que a partir de final 90 y principio del nuevo siglo aparece un nuevo periodo que nos gustaría tratar al final del encuentro, con la posibilidad de cambiar un intercambio de ideas. Pero en principio Tenía una idea. decimos que fíjense algo que ya pueden ver y ustedes están viviendo que caracteriza el periodo. ¿Qué caracteriza el periodo a ustedes? ¿Qué estamos en este momento haciendo? Fíjense, dije imperialismo, clase social, y no me diga un tomatazo, un limonazo y una silla en la cabeza. O sea, podemos empezar a hablar de vuelta de marxismo. Y eso es algo que nosotros rescatamos como algo novedoso del periodo nuevo octogonal, que las rebeliones populares abrieron como un nuevo periodo, es que podemos volver a empezar a hablar de marxismo después del periodo contrarrevolucionario. Que podemos hablar de Che Guevara, le ponemos una cátedra a Che Guevara y demás, y que puede tener, porque digo, para los que no vinieron, esta cátedra ya en Rosario funciona hace 5 años. Y 5 años ha tenido rotado el público permanentemente. Entonces para nosotros también habla del periodo. Eso por decir unas cuestiones desde el punto de vista del marxismo, ¿no? Que podemos hablar nuevamente del marxismo, que empezamos a hacer nuevamente análisis marxista de la realidad, y eso es una cuestión que para nosotros es fundamental. Después, cuestiones también para charlar, digo, en la década del 90, consenso de Washington, podíamos hablar de un gobierno de Evo Morales en Bolivia, podíamos hablar de un gobierno como el de Chávez en Venezuela, y bueno, digo, pero me refiero, acuérdense lo que, a lo mejor algunos son muy jóvenes, digo, yo me forjé en la lucha del 2001, empecé a militar en el año 2001 en la calle, de hecho por ahí la tengo, la foto, que hay una foto del 2001 que tienen acá en la Puerta de Humanidades, una asamblea de 2000 estudiantes, que estamos tomando la facultad en respuesta a la represión de los barrios en el año 2001, y que, digo, bueno, esas rebeliones abrieron la puerta a que existan estas nuevas situaciones, estos nuevos elementos de la realidad, que decimos que abren un nuevo periodo. Y que bueno, está abierto a si quieren cerrar porque están cansados o a un intercambio de ideas al respecto, pero hasta acá mi aporte. Tengo unas bajo de la manga por si también tienen ganas de quedarse más tiempo, pero es como un bonus track. Acá ahí, pero no lo utilizo en caso de que vean que no aplaudan. ¿Puedo decir algo? Vos cuando te referiste antes a Linera, el vice de Bolivia, Linera lo dijo claro. Nosotros utilizamos al marxismo como herramienta en este momento para hacer las transformaciones que estamos haciendo en Bolivia. Entonces está lo que vos decías. Y antes eso como un golpe de Estado, que Bolivia, digo, para hablar que superó también ese tránsito, digo que lo puede decir también porque enfrentó. Claro, o sea que es una herramienta, fue para antes, para hoy y para siempre. No sé, yo lo veo así. ¿Sí? Estamos hablando de marxismo, o sea, de la filosofía. Algo que te pasaste muy por arriba, que no lo mencionaste, ni al Rosallazo. Yo soy de esa época, no, de Cordobazo. Hubo sí. muchas cosas de Sí. Sí, la idea es... No sé cuál es la idea, ¿viste? Que Que lo arrancar vamos a- del 2001 y historiar. Lo que yo le digo yo. Porque justamente esta primera clase abre el capítulo de lo que va a ser las próximas clases, que vamos a estar la revolución en Argentina, donde vamos a tratar eso, vamos a ver la revolución en Colombia, la revolución boliviana, digo, esto como que es el mapa general, insisto, que, a ver, dije 1 hora y media cuando arranqué. Mandos. ¿Cómo? Si me arrancamos a 7 y... No, ¿cómo y media? Se arranca 45. Van a ser 2 horas. Y que trabajé geográficamente de acá hasta acá y en tiempo sin años. Con lo cual digo, como dije al principio,
iba a simplificar cosas solamente para presentarlas y para hacer una cuestión como diciendo, bueno, a ver, la foto grande de esto para después meternos en procesos particulares, ¿no? Y ahí vamos a ver, obviamente, para nosotros lo que varita el rosariazo y el cordobazo es fundamental, con lo cual quédese tranquila compañera que lo vamos a tratar. Bueno. ¿Pero cómo grabar? Bueno, yo después, ahí claro que no hay mucho entusiasmo de debate. Lo que voy a hacer, vamos a hacer a la página de Juventud, obviamente la próxima clase dentro de 15 días, que viene No, viene Bolivia, pero la semana que viene puede ser un momento de encuentro para... Nosotros, intermediamente en cada clase está el taller de la cátedra, donde agarramos los textos de bibliográfico y demás, y nos ponemos a dar un poco más de vuelta sobre lo que hoy se presentó, ¿no? La bibliografía se mandó por mail, para no llegó, si no, está subida al blog de la Juventud. Al Facebook, pero... Al Facebook o blog. Sí, bueno, la página... ¿se anotaron ustedes por mail? Sí, bueno, si lo piden, se lo mandamos todo. Mucha bibliografía que hay acá. De hecho, está transcripta una clase de la cátedra de este tema, con lo cual se puede repasar perfectamente. Va a estar el video, va a estar material. Voy a subir más material también que no subimos hasta ahora, como para profundizar, para meter y que le interese un tema particular específico y que incluso después devuelva a la cátedra a un aporte importante sobre